Comencemos con los desórdenes de los eritrocitos. Para empezar, vamos a ver las anemias. ¿Qué es la anemia? Un desorden de bajo hematocrito y hemoglobina. Los subtipos de anemia están clasificados de acuerdo con el volumen corpuscular medio y la cuenta de reticulocitos. La anemia por deficiencia de hierro consiste en que la pérdida de hierro excede la ingesta de hierro. Esto puede ocurrir como el resultado de una alta demanda, como en la fase de crecimiento, en el embarazo, en terapia con eritropoyetina, porque la eritropoyetina estimula a la formación de eritrocitos, entonces hay mucha demanda de insumos del hierro. Y también hay por bajo hierro, como una menorragia crónica, un sangrado gastrointestinal, desórdenes de la absorción o malnutrición, como la enfermedad celíaca. En infantes y en niñas, adolescentes y en mujeres en edad fértil es en los grupos de edad y de género en los que se ven más afectados. Los síntomas son fatiga, disnea, taquicardia, angina, síncope y pica. Si recordamos, pica era la necesidad de estar ingiriendo cosas que no son alimentos, como hielo, tierra. Es un tipo de fagia que consiste, según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos, el DSM-5, en un trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria. Es una variante de un tipo de trastorno alimentario en el que existe un deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales, como tierra, tiza, yeso, hielo, virutas de la pintura, bicarbonato de sodio, almidón, pegamento, moho, cenizas de cigarro, papel o cualquier otra cosa que no tiene en apariencia ningún valor alimenticio. Pareciera que está buscando nutrientes de donde sea, ¿no? Muy bien. Después de la pica, si la anemia se desarrolla lentamente, los pacientes son generalmente asintomáticos. En los hallazgos físicos hay glositis, inflamación de la lengua, hay palidez conjuntival, queilosis y coiloniquia. La queilosis vamos a verla en la piel. Queilosis. Era con Q, me parece, sí. Comisural, que era una lesión inflamatoria en la comisura labial. Se forman grietas o fisuras que sangran. Y la coiloniquia, que vamos a ver después una figura. Son uñas como en forma de cuchara. El key fact de las anemias microcíticas o microcitosis es que tienen un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros y son generalmente que tienen un bajo conteo reticulocitario. La forma de diagnosticar la prueba inicial es con biometría hemática, en la que vamos a encontrar una disminución en el volumen corpuscular medio, en la hemoglobina corpuscular media y en el MCHC, que era la concentración de hemoglobina corpuscular media. En estudios de hierro no hay solamente un valor diagnóstico, pero es toda la constelación de puntos que nos llevan al diagnóstico correcto. Entre ellos está baja ferritina por bajo almacenamiento de hierro, alta distribución de los eritrocitos, es decir, que reflejan una variación amplia en el tamaño de los eritrocitos, y esto es causado por eritropoiesis
deficiente, pobre, no se están fabricando correctamente. Vamos a ver el caso clínico. Una niña de 8 años se presenta al departamento de emergencias con una fiebre de 2 días, vomitando, con diarrea sanguinolenta y con irritabilidad. Se empezó a sentir mal después de ir a la fiesta de cumpleaños de un compañerito y los laboratorios revelan trombocitopenia, un nivel elevado de creatinina y esquistocitos. ¿Cuál es el mejor paso siguiente? Bueno, tiene un cuadro agudo, al parecer gastrointestinal, y en los laboratorios tiene trombocitopenia, bajas plaquetas, y tiene alta el nivel de creatinina y esquistocitos. Esto me parece más del tema que estudiamos antes, de un síndrome urémico hemolítico, pero vamos a ver la respuesta, a ver si es. El mejor paso siguiente sería, según lo que estudiamos para el síndrome urémico hemolítico, se trata con diálisis e intercambio plasmático, pero vamos a ver la respuesta. Si era un síndrome urémico hemolítico y es la causa más común de fallo renal agudo en niños, se le da terapia de soporte con líquidos intravenosos, control de la presión arterial, transfusión sanguínea y, si es necesario, diálisis. Los antibióticos no están indicados ya que se piensa que disminuyen la expulsión de las toxinas y pueden aumentar la concentración de toxinas por la destrucción de la bacteria, ya que las toxinas forman parte del cuerpo de la bacteria, por decirlo de alguna manera. Aquí yo pienso que sí sería necesario diálisis porque estaba con la creatinina alta, aunque no dice en qué nivel. Pero bueno, está bien. Vamos a seguir con este tema, que era anemia por deficiencia de hierro, y estábamos por terminar el diagnóstico. El diagnóstico también se hace con al determinar la capacidad total de enlace de hierro, que está elevada, es decir, como no hay hierro, como falta hierro en el organismo, está como muy ávido de hierro, y por eso la capacidad de enlace está elevada. La disminución de hierro significa que hay muchos receptores vacíos, por lo tanto la capacidad de enlace está elevada. Hay hierro sérico disminuido, y la prueba más precisa es una biopsia de médula ósea, pero no se realiza muy frecuentemente. El frotis de sangre puede mostrar eritrocitos hipocrómicos, microcíticos, con anisocitosis, poiquilocitosis y baja cuenta de reticulocitos. Aquí vemos la figura 276, que es esta. La flecha nos está diciendo el centro pálido que tiene, y eso es hipocrómico, es decir, bajo color. Hay que notar lo microcítico hipocrómico de los eritrocitos, que parecen células en dona. Si se fijan, solo se nota el borde y muy delgado, con un área central muy pálida. Muy bien, vamos a revisar ahora el cuadro de los diferentes tipos de anemias. Y el de la izquierda el primero es microcítico. Microcítico se define como un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros. Normocítico es entre 80 y 100 y macrocítico es mayor a 100. Los defectos de hemoglobina son los que nos dan el microcítico, y puede ser defecto en la síntesis de la porción M de la hemoglobina, que puede ser por deficiencia de hierro, pero esta es tardía, por envenenamiento por plomo, anemia sideroblástica, enfermedad crónica, y también puede ser por
defecto en la cadena de globina, como en las talasemias. Normocítico, es decir, que están con un volumen interior normal. Puede ser no hemolítico, con un reticulocito, una cuenta de reticulocitos menor o igual a 2. Y esto también puede ser por deficiencia de hierro, pero esto se ve en etapas tempranas, al contrario de las etapas tardías en las que sí se ve microcítico. Enfermedad crónica también, así como en microcítica. Anemia aplástica y enfermedad por enfermedad renal crónica. Cuando es hemolítica se ve una cuenta de reticulocitos mayor a 2. ¿Qué significa esto? Que la médula ósea está tratando de fabricar muchas células, muchos eritrocitos, y los manda a la circulación inmaduros, todavía con núcleo. Puede ser intrínseca la hemólisis por defectos de la membrana, como esferocitosis hereditaria, o puede ser por una hemoglobinuria nocturna paroxística. Deficiencias de enzimas, como la deficiencia de G6PD, y por deficiencia de piruvato quinasa. Y también por hemoglobinopatías, como anemia por células falciformes y enfermedad de la hemoglobina C. Las causas extrínsecas son por autoinmunidad, por causas microangiopáticas, macroangiopáticas o por infecciones. Pasamos a la anemia macrocítica, que es con un volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros, y la primera división es megaloblástica. Esto se debe a defectos nucleares, como en la síntesis de ADN, en la deficiencia de folatos, deficiencia de cianocobalamina como B12, y en aciduria orótica. Por defectos en la reparación de ADN defectuoso, como en la anemia de Fanconi. Y tenemos la otra división, que es la no megaloblástica, pero aún así macrocítica, como en la anemia de Diamond-Blackfan, en la enfermedad hepática y en alcoholismo. Acá nos explica un poquito que las anemias macrocíticas no megaloblásticas se forman no tanto por un impedimento del ADN, sino que es por las otras causas que ya comentamos. Pero, por ejemplo, en pacientes sin vaso, la membrana lipídica de los eritrocitos usualmente se remueve durante maduración en el vaso, pero como está removido, pues no salen de circulación los eritrocitos, envejecen en la circulación y se hacen más grandes de lo normal. Aquí en el Key Fact nos dice algo importante. Si vemos a un paciente anciano con anemia por deficiencia de hierro, es cáncer colorectal hasta que se pruebe lo contrario, y hay que tenerlo en mente si consultamos a un paciente anciano. Aquí hay una mnemotecnia que siempre vienen bien, siempre son útiles, y son las causas de anemia microcítica. Iron Last. Vamos a apuntarla en Anki para recordarla más adelante. Seguimos. Aquí está la coeloniquia, las uñas en forma de cuchara. Y vamos con este siguiente cuadro de anemia por deficiencia de hierro contra anemia de las enfermedades crónicas. Las dos son por una deficiencia de hierro. Es decir, el hierro se va a ver disminuido en la sangre en las dos. La capacidad de enlace del hierro en deficiencia de hierro va a estar aumentada,
porque hay muchos receptores ávidos de tener hierro entre, digamos, sus manos. Y en la enfermedad crónica va a estar disminuida esta capacidad de enlace. Y la transferrina también, que es la proteína o molécula transportadora de hierro. Cuando está mezclado, cuando hay un mix de estas dos enfermedades, puede estar normal o elevada. La ferritina va a estar disminuida en deficiencia de hierro, ya que es el almacén del hierro, y en enfermedad crónica va a estar aumentada la ferritina. ¿Por qué? No estoy seguro. Si en enfermedad crónica va a haber también pérdida de hierro sérico, ¿por qué va a estar aumentada la ferritina? Tal vez como un mecanismo de adaptación para no perder más. El receptor de transferrina sérico va a estar aumentado en la deficiencia de hierro y normal en la enfermedad crónica. Y la distribución de eritrocitos, es decir, qué tan distintos son unos de otros, en deficiencia de hierro se va a ver aumentada, es decir, vamos a ver eritrocitos de muy distintos tamaños y formas, y en la enfermedad crónica va a ser normal esta distribución. El tratamiento de anemia por deficiencia de hierro. Hay que reemplazar el hierro por vía oral hasta que esté normal, o por lo menos durante 4 o 6 meses, para volver a llenar los almacenes. El sulfato de hierro por vía oral puede traer como consecuencia, como efecto secundario, náusea, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal o heces de color oscuro. Los antiácidos pueden interferir con la absorción del hierro. Si la ruta oral no es suficiente, hay que utilizar también hierro intramuscular. La vía intravenosa del hierro, digamos que evade la absorción gastrointestinal, y por lo tanto solo es considerada como agente preferido si la ruta oral es no efectiva. Así como en la sensibilidad al gluten, la enfermedad inflamatoria intestinal, la malabsorción gastrointestinal, la cirugía de bypass postgástrico, la hiperemesis gravídica y una historia de intolerancia al hierro oral. El hierro por vía intravenosa también es superior al hierro por vía oral, al alcanzar una respuesta sostenida en la hemoglobina y reducir la necesidad de transfusiones de eritrocitos. Y al mejorar también la calidad de vida de los pacientes con enfermedad, con falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca crónica, y con enfermedad inflamatoria intestinal, con enfermedad renal crónica, en hemodiálisis y con la anemia relacionada a cáncer. El hierro dextran por vía intravenosa se asocia con un bajo riesgo de efectos secundarios serios, como anafilaxis. La sucrosa de hierro también puede asociarse para tener un menor riesgo de alergia. Aquí vemos dos ejemplos de eritrocitos con forma patogénica, forma no normal. El primero es un eritrocito con puntilleo basófilo, y en el segundo vemos anillos de sideroblastos. Vamos a seguir con la enfermedad, la anemia por enfermedad crónica o inflamación. Para limitar la proliferación bacteriana, el cuerpo digamos que esconde o pone bajo seguro la reserva de hierro
en situaciones de inflamación crónica como infección, malignidad, artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. El hierro se queda atrapado en los macrófagos o en la ferritina, que aumenta en inflamación. Esto resulta en una anemia micro o normocítica con niveles normales de almacenes de hierro en forma de ferritina. Esto nos da la respuesta del cuadro que habíamos visto anteriormente. Por eso la ferritina en enfermedad crónica está incluso elevada, debido a que está escondiendo ese hierro de, de potenciales roba hierro. El hierro sérico y la capacidad de enlace a hierro están disminuidos y hay que tratar con tratando principalmente la enfermedad de base y esta anemia asociada con la anemia asociada con enfermedad renal de etapa final responde bien al reemplazo de eritropoyetina, porque si ya está en etapa final el riñón ya no está produciendo la eritropoyetina, entonces si la suplementamos por vía exógena, entonces se puede aprovechar mejor y estimular una creación de eritrocitos. Acá a la derecha el key fact explica eso, que es causada porque el riñón no está produciendo suficiente eritropoyetina, pero también menciona que la eritropoyetina recombinante es efectiva, pero puede llevar a empeoramiento de la hipertensión. Vamos con la anemia sideroblástica. Empezamos por el key fact de anemia sideroblástica. Es la única forma de anemia microcítica en la cual el hierro sérico está elevado. Bien. Es una anemia microcítica causada por defectos en el metabolismo de el hemo, de la hemoglobina, el grupo hemo, que puede ser hereditaria o adquirida. La causa más común es el consumo de alcohol porque suprime la médula ósea. Las causas menos comunes pueden incluir envenenamiento por plomo, cloranfenicol, isoniazida, deficiencia de vitamina B, B6 específicamente, y malignidad. En la historia clínica y exploración física vamos a encontrar disminución de la hemoglobina, aumento del hierro sérico. Este es el key fact que nos estaban diciendo, y un puntilleo basofílico en el envenenamiento por plomo. Entonces esta imagen que vimos anteriormente nos está hablando de envenenamiento por plomo. Muy bien. El diagnóstico se hace con azul de Prusia, con la tintura de azul de Prusia, y ahí se ven los sideroblastos, que serían estos sideroblastos que están teñidos con azul de Prusia. Pero estoy bien en diagnóstico en el frotis. Y el tratamiento de la anemia sideroblástica es el tratar la causa subyacente, es decir, si está deficiente de vitamina C, suplementarlo, y si tiene intoxicación por plomo, bueno, también retirarle el factor que le esté produciendo esa intoxicación. Vamos con la anemia megaloblástica, que se debe a una síntesis impedida de ADN debido a deficiencia de B12 o folatos B9, que lleva a una anemia megaloblástica. La deficiencia de vitamina B12 se causa por mala absorción intestinal, tradicionalmente por anemia perniciosa, como una
destrucción autoinmune de la pared celular que produce el factor intrínseco necesitado para la absorción de cobalamina. Esto es en el intestino. Estas células parietales están en el intestino y son destruidas y así no producen el factor intrínseco. Por gastrectomía, insuficiencia pancreática, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, el sprue tropical, por lombrices, parásitos o por un baja ingesta como en la población vegetariana o vegana que nos está suplementando. La deficiencia de folato resulta puede venir de alcoholismo, de baja concentración de folatos en la dieta, mala absorción, psoriasis, drogas de medicamentos del tipo sulfa y fenitoína. Los medicamentos que interfieren con la síntesis de ADN incluyen agentes de quimioterapia como metotrexate, 6-mercaptopurina y pueden llevar a una anemia megaloblástica. Aquí vemos el key fact que dice una degeneración combinada subaguda de el cord, es decir, de la médula espinal, se ve en deficiencia de vitamina B12 y se presenta como neuropatía periférica, sensación de vibración y disfunción en la sensación de vibración y propiocepción, demencia y espasticidad. La historia clínica y la exploración física va a presentar con fatiga, palidez, glositis, quilosis, diarrea, pérdida de apetito y también con cefalea, dolor de cabeza. La deficiencia de vitamina B12 afecta al sistema nervioso. Signos y síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos pueden estar presentes como irritabilidad, depresión, psicosis, demencia, parestesia y neuropatía periférica. Los pacientes pueden desarrollar un desorden desmielinizante y presentarse con una degeneración subaguda combinada de la médula espinal. Hay una combinación de pérdida de la columna dorsal, causando de la vía dorsal de la médula, que causa los signos sensoriales y de la neurona motora inferior. Y hay también pérdida del tracto córtico-espinal simétrico, que esto causa signos de neurona motora superior. superior. El diagnóstico. Bueno, antes del diagnóstico vamos a leer este caso, esperemos que sí sea relevante, que sea de anemias. Un hombre de 49 años viene a la clínica quejándose de que está muy cansado, de fatiga, los últimos varios meses. Su historia médica pasada es significativa para hipertensión, diabetes mellitus y abuso de alcohol. La biometría hemática muestra una hemoglobina baja y un volumen corpuscular de 115. ¿Cuál es la causa más probable de su anemia? Muy bien, aquí vemos el volumen corpuscular medio que, si nos fijamos, está en valores elevados, está por encima de 100, así que eso ya nos habla de una anemia macrocítica. Si tomamos en cuenta sus antecedentes, tiene hipertensión, diabetes y uso de alcohol. El uso de alcohol lo acabamos de leer aquí, que causa insuficiencia de ácido fólico. Entonces, muy probablemente la causa de su anemia sea una anemia megaloblástica por deficiencia de folatos. Vamos a ver la respuesta. Este paciente tiene una anemia megaloblástica causada ya sea por
deficiencia de B12 o folatos. Su historia de dependencia al alcohol nos lo sugiere fuertemente. Nos sugiere una deficiencia de folato. Y también, ya que esta es la causa más común de anemia megaloblástica en alcohólicos. Muy bien, seguimos con el diagnóstico de la anemia megaloblástica. El test inicial, el mejor, es una biometría hemática y un frotis sanguíneo que muestre eritrocitos con un volumen corpuscular medio elevado e hipersegmentados, que tengan neutrófilos hipersegmentados, que tengan 6 o más lóbulos. Acá lo vamos a ver en la imagen de la izquierda. Si vemos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos este neutrófilo. Este es un hallazgo característico de la anemia megaloblástica. La deficiencia de B12 y de folatos es idéntica hematológicamente y en frotis sanguíneo. Va a haber disminución de hemoglobina, aumento de volumen corpuscular medio, aumento de niveles, disminución de niveles de B12 y folatos, disminución de cuenta de reticulocitos, pancitopenia si es una anemia megaloblástica severa, aumento en la LDH, que no es no hay que confundirlo con el HDL, el colesterol, sino que es la lactato deshidrogenasa. Y hay aumento de niveles de bilirrubina indirecta. Los niveles séricos de vitaminas deben de ser medidos y deben adjuntarse a las pruebas, incluyendo el ácido metilmalónico y los niveles de homocisteína, que pueden ser asesorados si el nivel de vitaminas no llega a ser diagnóstico y se tiene una sospecha clínica persistente. En deficiencia de B12 vamos a ver aumento en el ácido metilmalónico y aumento en la homocisteína, mientras que en la deficiencia de folatos vamos a ver un ácido metilmalónico normal y aumento de homocisteína. En la muestra de médula ósea, esta nos va a revelar neutrófilos gigantes hipersegmentados y maduros. El factor vamos a ver anticuerpos antifactor intrínseco y anticélula parietal en la anemia perniciosa. También se menciona aquí la prueba de Schilling, que mide la absorción de la cobalamina por medio de la ingestión de una cobalamina radiomarcada, con o sin el factor intrínseco. Esta prueba raramente se lleva a cabo ahora, pero su interpretación puede venir en exámenes. El paciente se le da una inyección de B12 para saturar los receptores de B12 en el hígado y una carga oral de B12 radiomarcado. Este B12 radiomarcado va a pasar hasta la orina si se absorbe apropiadamente. Como los receptores del hígado están todos saturados de la dosis anterior de B12 por inyección. Si se encuentra en orina la B12 radiomarcada, entonces estamos hablando de una deficiencia de B12 en la dieta. Si no se encuentra B12 radiomarcado en orina, entonces hay que considerar anemia perniciosa, aumento en el crecimiento bacterial,
o deficiencia de enzimas pancreáticas. Hay que también probar la hipótesis con añadiendo el factor intrínseco, antibióticos o enzimas pancreáticas para el B12 radiomarcado. Vamos con los key facts. A la izquierda, la deficiencia de B12 puede ser causada por infección, por un parásito, una lombriz, un Diphyllobotrium latum. Deficiencia de folatos puede ocurrir secundaria al uso crónico de fenitoína, causando mala absorción. Aunque hay muchos factores que aumentan el volumen corpuscular medio, es decir, que nos dan anemia macrocítica, solo la anemia megaloblástica está asociada con neutrófilos hipersegmentados. Es decir, el alcohol puede causar anemia macrocítica, pero no está asociada a neutrófilos hipersegmentados. Por último vemos este key fact. La anemia perniciosa incrementa el riesgo de cáncer gástrico y es la causa más frecuente de deficiencia de B12 en la población europea. Muy bien, el tratamiento de la anemia megaloblástica es corregir la causa subyacente de anemia. Si es deficiencia de B12, si está causada por mala absorción, hay que volver a surtir los almacenes con hidroxicobalamina intramuscular. Si la causa es por la alimentación, por la dieta, hay que dar B12 por vía oral. El resurtimiento de folato correcto corrige los problemas hematológicos de la B12, pero no los problemas neurológicos. Es decir, si tenemos falta de B12, hay que dar B12. Vamos ahora con la anemia hemolítica. Ocurre cuando la producción de la médula ósea no es capaz de compensar la alta destrucción de eritrocitos. Las etiologías pueden ser las siguientes: deficiencia del G6PD, que es deshidrogenasa de glucosa 6-fosfato. Bueno, es deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Puede ser también hemoglobinuria paroxística nocturna, esferocitosis, enfermedad de células falciformes y anemia autoinmune, que se va a ver en otro capítulo, en otro tema. La anemia hemolítica microangiopática que vimos en el video pasado, que es por la púrpura trombocitopénica trombótica, por el síndrome urémico hemolítico y por la coagulación intravascular diseminada. La hemólisis mecánica, que está asociada a válvulas cardíacas mecánicas, y otras como hiperesplenismo y malaria. Hiperesplenismo porque al ser más grande está secuestrando más eritrocitos y no alcanza la médula ósea a hacer más para surtir la sangre de eritrocitos. La historia clínica y la exploración física nos va a presentar un paciente con palidez, fatiga, taquicardia, taquipnea. Los pacientes muchas veces tienen ictericia, pueden tener hepatomegalia, cálculos biliares pigmentados, y esta pigmentación es causada por bilirrubina indirecta elevada. Es decir, al romperse los eritrocitos, digamos que sueltan al corriente sanguíneo una alta cantidad de pigmento de bilirrubina. Y es indirecta porque esa alta concentración de bilirrubina no ha llegado al hígado para ser conjugada. Y las úlceras en las piernas por pobre flujo sanguíneo también se pueden notar. Vamos a ver aquí los esferocitos. Estos
si vemos, no hay una palidez central. Al contrario de lo que habíamos visto antes de las células con apariencia de dona, que se veía un borde muy muy discreto, aquí no se ve ni siquiera el centro. Eso nos quiere decir que no tienen forma bicóncava, sino que son más bien como una esfera. Estos eritrocitos no tienen área central de palidez y se ven en hemólisis autoinmune y en esferocitosis hereditaria. Vamos a ver el diagnóstico de... pero no, aún no es de esferocitosis. Bueno, sí dan anemia hemolítica estos, porque al no poder doblarse para pasar por un vaso sanguíneo, se rompen y hacen hemólisis. Aquí están las causas de anemia hemolítica. También vamos a apuntarlo, aunque no sé si la mnemotecnia sea así de útil. No sé si la voy a recordar así fácilmente. Mom, pass me the glucose. Bueno, tal vez sí. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de anemia hemolítica? Primero las pruebas de laboratorio con biometría hemática completa, reticulocitos, electrolitos, PFHs, aptoglobina y urobilinógeno urinario. Vamos a ver disminución del hematocrito, aumento de LDH, aumento de bilirrubina indirecta, aumento del conteo de reticulocitos, disminución de aptoglobina. Todo esto es lo que comúnmente se ve. Va a haber deficiencia de folatos. El folato se usa se usa para producir más células, entonces va a estar disminuido, va a estar gastado, digamos, y va a haber hipercalemia porque las células dentro tienen una gran concentración de potasio y al romperse su pared dejan escapar mucho potasio. La orina es oscura con hemoglobinuria y hay aumento en la excreción urinaria y fecal de urobilinógeno. Hay un aumento discreto de volumen corpuscular medio como macrocitosis causado por reticulocitos de tamaño grande, mayor a los eritrocitos. En los frotis de sangre vamos a encontrar anemia microcítica hipocrómica en la talasemia. Vamos a encontrar células en OS, en la enfermedad por células falciformes, esquistocitos en la anemia hemolítica microangiopática, células anormales en malignidad hematológica, esferocitos en la esferocitosis hereditaria o en la anemia hemolítica autoinmune. Vamos a encontrar corpúsculos de Heinz y células como si tuvieran una mordida, células en mordida en la deficiencia de G6PD, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, en la deficiencia de esa enzima. También podemos hacer la prueba de Coombs, que es antiglobulina directa, que puede usarse para identificar la anemia hemolítica autoinmune. El tratamiento de las anemias hemolíticas varía debido a la causa de la anemia, pero más frecuentemente incluye corticosteroides para tratar las causas inmunológicas y suplementación de hierro para reemplazar las pérdidas. A veces la transfusión y la esplenectomía son de ayuda en casos severos. Vamos a pasar ahora a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y empezamos con que es un defecto recesivo ligado a X. Este defecto está en esta enzima, causando la inhabilidad de generar la glutatión reductasa. Esto deja a los eritrocitos susceptibles a hemólisis y la anemia que le sigue por
estrés oxidativo. Pacientes con esta deficiencia muy frecuentemente son de origen mediterráneo o africano y van a ser hombres porque es ligado a X y se presentan con anemia repentina, orina episódica oscura y una ictericia que bueno, van a tener ictericia y un vaso de tamaño normal con infección y el uso de medicamentos que inducen daño oxidativo en los eritrocitos. Los desencadenantes comunes incluyen infecciones, esto es lo más común, las habas, isoniazida, nitrofurantoína, dapsona, los medicamentos tipo sulfa como trimetoprim con sulfametoxazol y antimalaria como las quininas. Vamos a leer el Key Fact. Una clásica presentación de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un paciente de raza africana que se presenta con fatiga, orina oscura y disnea. SOB es shortness of breath, es decir, que le falta el aire, después de tomar trimetoprim con sulfametoxazol para una gripe. El diagnóstico, para hacer el diagnóstico, la prueba mejor de inicio es una biometría hemática con frotis sanguíneo que nos muestra una anemia hemolítica con células como con una mordida y corpúsculos de Heinz. El test más preciso es medir los niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa 1 a 2 meses después de un episodio. Generalmente es normal durante el episodio agudo, ya que los eritrocitos que están deficientes de esta enzima son hemolizados primero. El tratamiento: no hay una reversión de la hemólisis, así que evitar los desencadenantes es el mejor tratamiento. Vamos a también quedarnos con esta mnemotecnia para las causas de estrés oxidativo en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Seguimos con el tema de hemoglobinuria paroxística nocturna. Las proteínas CD55 y CD59, también conocidas como factor de aceleración del decaimiento o de la decadencia, hallados en la superficie de los eritrocitos, los protegen de una hemólisis mediada por el complemento. La hemoglobinuria paroxística nocturna es la deficiencia de unas moléculas ancla de glicofosfatidil inositol que inhiben a estas proteínas CD55 y CD59 a que se enlacen al eritrocito. Esto resulta en una hemólisis mediada por el complemento y trombosis. A la historia clínica y exploración física, los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna pueden manifestar una anemia por deficiencia de hierro, orina episódica oscura, trombosis venosa, más comúnmente en el área mesentérica y en la vena hepática, y también pancitopenia y dolor abdominal. El diagnóstico más preciso es haciendo la prueba de CD55 y CD59, es decir, de la ausencia de estas proteínas, por medio de una citometría de flujo. El tratamiento es prednisona en la etapa inicial
y también se puede hacer trasplante alogénico de médula ósea, que es curativo. El medicamento eculizumab, un inhibidor del complemento, también se puede usar para la hemólisis y la trombosis. Seguimos con esferocitosis hereditaria. Este es un defecto autosómico dominante o deficiencia en la espectrina o anquirina. La membrana del eritrocito que resulta de la pérdida de esta proteína es un área de superficie que, es decir, generalmente esta proteína le da un área de superficie bicóncava al disco del eritrocito, y como está faltante no le da esa biconcavidad y se queda como una esfera. Ya lo habíamos visto en una imagen anterior, debe ser esta. No vemos palidez central, así que decimos que esta es una esfera. Al perder esta biconcavidad, los eritrocitos son forzados a tomar formas esféricas y son atrapados y destruidos en el vaso. A la historia clínica y exploración física vamos a encontrar que clínicamente presenta una anemia hemolítica extravascular con esplenomegalia e ictericia. Puede haber colecistitis aguda por cálculos biliares pigmentados como complicación común. El diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, la prueba inicial mejor es biometría hemática con una disminución del volumen corpuscular medio, un aumento en la hemoglobina corpuscular media, quiero decir en la concentración de hemoglobina corpuscular media, y un test de Coombs negativo. El frotis nos va a mostrar esferocitosis, bueno, esferocitos más bien, que los vimos en la fotografía anterior. Y la prueba más precisa es citometría de flujo con eosin 5 meleimida, que ha reemplazado a la prueba de fragilidad osmótica. Y también la prueba de lisis por glicerol acidificado. El tratamiento es manejar con una esplenectomía para detener la hemólisis y darle crónicamente ácido fólico para asistir la producción de eritrocitos. Los pacientes con esferocitosis hereditaria pueden tienen una concentración de hemoglobina tienen una concentración de hemoglobina y una distribución de eritrocitos incrementada en promedio. Vamos a ver los key facts. Los pacientes que han tenido una esplenectomía por cualquier razón están en un riesgo incrementado para toda su vida de sepsis, hasta de unos 30 años, por bacterias encapsuladas, y por lo tanto requieren las vacunas neumocócica, meningocócica y de hemófilus antes de la cirugía de esplenectomía. Vamos con enfermedad por células falciformes. Es una enfermedad autosómica recesiva causada por una mutación en la hemoglobina adulta. La cadena beta tiene un aminoácido, tienen un glutamato reemplazado por una valina, y esto causa la producción de las cadenas beta de globina
que sean anormales. Esto también resulta en la producción de hemoglobina S en lugar de hemoglobina A. La hemoglobina A2 y hemoglobina F todavía se producen. Hay que recordar que la hemoglobina F es la hemoglobina fetal que en este caso se sigue produciendo para suplir la falta de hemoglobina funcionante, pero hay que recordar también que tiene una afinidad más grande por el oxígeno, es decir, no lo suelta tan fácil. Es común en pacientes descendientes de africanos, y el homocigoto tiene anemia por células falciformes, y el heterocigoto tiene como un trazo de células falciformes, una característica, un rasgo más bien, que no le causa no le causa enfermedad, sino que solo lo protege contra la malaria por Plasmodium falciparum. Los signos y síntomas están causados por una disminución de la supervivencia de los eritrocitos y una tendencia de las células falciformes de agregarse y causar vasooclusión. Vamos a leer el key fact. Cycling, que sería como que se junten muchas células en Os, ocurre con la deshidratación, desoxigenación y a una gran altitud. Si esto sucede en la vasa recta, los vasos que alimentan a la médula interna de los riñones, los pacientes con enfermedad por células falciformes pueden tener disminución en la habilidad de concentrar la orina, presentando poliuria y nocturia. Vamos con la historia clínica y la exploración física. La presentación clásica es un paciente afroamericano con un dolor severo en el pecho, en el tórax, de inicio agudo. Puede tener también dolor en la espalda y en los muslos. Puede acompañarse también de fiebre. El síndrome agudo, torácico agudo, se presenta con infiltrados pulmonares que involucran segmentos completos del pulmón y que causan dolor, fiebre, sibilancias, tos y taquipnea. Las causas principales de infiltrados son embolismo graso desde la médula ósea o infección con micoplasma, clamidia o virus. La presentación puede presentarse primero con dactilitis en la infancia, es decir, como edema o hinchazón en manos y pies. Puede tener hemólisis a lo largo de su vida que resulte en anemia, ictericia, colelitiasis pigmentada, aumento en el CO. Acá el CO quiere decir aumento en el cardiac output, es decir, en la eyección, en la fracción de eyección cardíaca, con murmullos y eventual insuficiencia cardíaca crónica. Y puede tener retraso en el crecimiento. Hemólisis crónica usualmente es bien tolerada, excepto cuando hay crisis vasooclusiva dolorosa, generalmente o comúnmente causada por oclusión microvascular, que es causada a su vez por infección, fiebre, hipoxia, deshidratación y temperaturas frías. La crisis vasooclusiva dolorosa se presenta con dactilitis, ocurre al menos de los 3 años de edad. Puede tener isquemia mesentérica, que puede similar un abdomen agudo, infarto en el sistema nervioso central, que lleva a accidente cerebrovascular, defectos cognitivos o convulsiones.
puede presentarse también con priapismo y necrosis avascular de la cabeza femoral. Nos lleva a tener daño isquémico orgánico, especialmente infarto esplénico del vaso. Típicamente ocurre en menores de 2 años de edad. Esto los predispone a infecciones por organismos encapsulados, particularmente sepsis neumocócica y síndrome de tórax agudo, ya sea neumonía o infarto pulmonar. También son más susceptibles a osteomielitis. Otras complicaciones son secuestro esplénico, es decir, que el vaso empieza a almacenar más volumen sanguíneo del que normalmente almacena, y esto resulta en hipovolemia. También puede haber crisis aplástica secundaria a infecciones por virus, como el parvovirus B19. Ambas complicaciones se presentan con disminución del hematocrito, pero se pueden distinguir clínicamente por disminución en los reticulocitos, en la crisis aplástica, que tiene involucramiento de la médula ósea, y están normales o un poco elevados incluso en el secuestro esplénico. El rasgo de células falciformes, es decir, no es la enfermedad sino el rasgo cuando es heterocigoto, es relativamente benigna. Los pacientes tienen hemoglobina normal y morfología eritrocítica normal, pero aún así las complicaciones renales pueden incluir hematuria por necrosis papilar renal, defecto en la habilidad de concentrar orina, hipostenuria y aumento en el riesgo de infecciones del tracto urinario. Vamos a leer el Key Fact a ver qué nos dice. La causa más común de osteomielitis en pacientes con enfermedad por células falciformes es Staphylococcus aureus. Salmonella es la segunda causa más común, y los pacientes también están en alto riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral. Vamos con la mnemotecnia: causas y desencadenantes de una crisis vasooclusiva en enfermedad por células falciformes. Y la mnemotecnia es hide in the cold, escóndete en el frío, es decir, hipoxia, infecciones, fiebre, deshidratación y temperaturas. Frías temperaturas. Vamos a ver, aquí están aquí. El diagnóstico se hace con la mejor prueba inicial, como en casi todos los casos que hemos visto de anemia, una biometría hemática que nos va a arrojar aumento de reticulocitos, aumento en la bilirrubina indirecta, con el frotis periférico de sangre periférica que nos muestra células falciformes y cuerpos de Howell-Jolly. Aquí viene una figura, vamos a verla más adelante. Acá están los eritrocitos con forma de hoz, así como la hoz que usan en el símbolo en la bandera comunista, o que usa la muerte cuando la pintan, aunque aquí se ve en forma de uso. Y acá vemos el cuerpo de Howell-Jolly, que sugieren una hiposplenia o asplenia. Menciona que se ven, esté con síntomas o no, esté sano o no el paciente, si tiene enfermedad por células falciformes, siempre va a mostrar esto en el frotis periférico. El diagnóstico, vamos a hacerlo, como ya vimos, con BH, pero también con electroforesis de hemoglobina, que nos va a mostrar una hemoglobina S. Y también nos puede mostrar hemoglobina F, porque siguen produciéndola aunque ya sean adultos.
síndrome de torácico agudo. En esta tele de tórax, una mujer de 19 años con enfermedad por células falciformes y dolor agudo en tórax. Y aquí se pueden ver las opacidades en ambos espacios pulmonares y una cardiomegalia leve. El tratamiento, el manejo de la enfermedad crónica es con hidroxiurea, que estimula la producción de hemoglobina fetal, que aunque no es lo más óptimo en estos casos, como la hemoglobina S es peor, bueno, preferimos la fetal. Y ayuda a prevenir también la recurrencia de crisis por células falciformes. La hidroxiurea es teratogénica y puede causar una leve mielosupresión. Es importante, por lo tanto, monitorizar los leucocitos, las células blancas de la inmunidad. Si la hidroxiurea no prueba ser efectiva, se puede hacer terapia de transfusión crónica, pero esto conlleva el riesgo de sobrecarga de hierro. Otro es el suplementos con ácido fólico, que se requieren muy frecuentemente para prevenir anemia macrocítica causada por el recambio tan constante de eritrocitos. Hay riesgo de septicemia en pacientes febriles o con leucocitosis. Hay que dar antibióticos, usar ceftriaxona, levofloxacino o moxifloxacino. La vacunación profiláctica por neumococo y antibióticos como penicilina en pacientes con menos de 5 años de edad causados por esplenectomía. Aumenta el riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas, la autoesplenectomía, es decir, el vaso solito deja de funcionar porque se le atascan muchas células con forma de hoz y no puede funcionar bien. Hay que tratar la colelitiasis recurrente con colecistectomía. El manejo de las crisis de células falciformes. La crisis vasooclusiva debe ser tratada con analgesia adecuada, manejo del dolor, con terapia de oxígeno, con rehidratación suficiente con fluidos intravenosos y con antibióticos. Si la infección es sospechada, que es el desencadenante. Si hay preocupación porque la crisis vasoclusiva progrese a un síndrome torácico agudo, hay que iniciar hidratación de manera agresiva, antibióticos y espirometría incentivar espirometría como para ver la función de los pulmones. Hay que mantener la variante falciforme en menos de 40%. Quiero entender que las células falciformes sean menos del 40% del total de los eritrocitos. Esto puede hacerse con transfusiones simples o, si es necesario, un intercambio por transfusión en un marco de unidad de cuidados intensivos, y los broncodilatadores pueden ser de ayuda. No se necesita tratamiento para el rasgo de células falciformes. Vamos, ya casi acabando. Anemia hemolítica autoinmune. Los autoanticuerpos contra membrana de eritrocitos destruyen el cuerpo de la célula, causando hemólisis extravascular. Hay dos tipos, la anemia hemolítica autoinmune caliente y fría. La caliente está asociada, es mediada por inmunoglobulina G,
y está asociada a lupus eritematoso sistémico, a leucemia linfocítica crónica, a linfoma, a penicilina, a rifampina, a fenitoína y a alfa-metildopa. La variedad fría está asociada a IgM y también a Mycoplasma pneumonia, el virus de Epstein-Barr y la macroglobulinemia de Waldenstern. En la historia clínica y exploración física se presenta como una anemia hemolítica, que ya vimos anteriormente. El Key Fact nos dice: la prueba de Coombs indirecto detecta anticuerpos dirigidos hacia los eritrocitos en el plasma del paciente. El test directo de Coombs detecta los eritrocitos sensibilizados. Es decir, directo va a ir directamente a estudiar los eritrocitos, indirecto va a ir indirectamente, es decir, en el plasma, no directo a la célula. Muy bien. Avanzamos. Este esquema me parece que nos va a explicar cómo es el Coombs. Puede ser pregunta, fácilmente puede ser una pregunta de examen. Y vemos la explicación que A es directa y B es la prueba indirecta de Coombs. Ok, arriba vemos el paciente, los eritrocitos del paciente son lavados para remover cualquier anticuerpo que no esté unido. Y entonces se agregan anticuerpos antihumanos, que es el reactante de Coombs. El reactante. El test es positivo cuando los eritrocitos se aglutinan, demostrando la presencia de anticuerpos que se enlazan a los antígenos de los eritrocitos. En el Coombs indirecto, el plasma del paciente que contiene los anticuerpos se obtiene, es decir, ahora no lavamos los eritrocitos, sino que nos deshacemos de los eritrocitos. Y los que se usan son unos eritrocitos de un donante que se añaden a los anticuerpos. Los eritrocitos del donante se enlazan a los anticuerpos del paciente si los antígenos del eritrocito están presentes. Luego se agregan otra vez anticuerpos antihumano, que es el reactante de Coombs, y resulta positivo si los eritrocitos, cuando los eritrocitos se aglutinen, demostrando la presencia de anticuerpos unidos a los antígenos de los eritrocitos. Muy bien, la prueba directa de Coombs es el diagnóstico, es la prueba diagnóstica que vamos a utilizar para anemia hemolítica autoinmune. También está asociada a la presencia de esferocitos, y la aglutinación en frío es más efectiva, es la prueba más efectiva en la variedad fría de la anemia por hemólisis autoinmune, que sería esta, medida por IgM. ¿Cuál es el tratamiento? Si es leve, la anemia hemolítica autoinmune, no se necesita tratamiento, no necesariamente. En la anemia hemolítica autoinmune, la variedad caliente, se va a tratar con esteroides. Episodios recurrentes pueden responder a esplenectomía. Si es un caso severo que no responde a hemólisis,
Es decir, la hemólisis que no responde a los tratamientos anteriores se controla con inmunoglobulina intravenosa. Una anemia hemolítica autoinmune fría, de la variedad fría, pero que también es severa, se maneja al evitar la exposición al frío, mantener al paciente calientito. Más o menos, o sea, se puede usar o no el rituximab, que es un anti-CD20, un anticuerpo. Vamos a leer el key fact. Ambos, la anemia hemolítica autoinmune y la esferocitosis hereditaria, se pueden presentar con esferocitos y también con pruebas positivas para fragilidad osmótica, pero solo la anemia hemolítica autoinmune va a tener el test de Coombs positivo. Vamos ahora con anemia aplástica. Vamos a decirlo bien, en inglés es aplastic, pero en español es anemia aplásica. Es un fallo en la producción de células sanguíneas, es decir, va a tener una pancitopenia causada por la destrucción de las células de la médula ósea. Puede ser hereditario, como en la anemia de Fanconi, y en el análisis genético va a mostrarse una ruptura cromosómica. Puede tener también una etiología autoinmune o viral, como VIH, parvovirus B19, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis, o puede también resultar de exposición a toxinas, como solventes para limpiar, insecticidas, benceno, radiación, o algunos medicamentos como los tipos sulfa, cloranfenicol, propiltiouracilo, carbamazepina, alcohol, metimazol y quimioterapia. Vamos a leer el key fact. Pacientes con anemia de Fanconi pueden ser identificados en el examen físico por los puntos café ole, como café con leche, baja estatura y una hipodisplasia o aplasia radial y del dedo pulgar. En la historia de la anemia aplásica vamos a encontrar pacientes que son pancitopénicos con síntomas resultantes de la falta de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Es decir, que van a tener palidez, fatiga, debilidad, tendencia a infecciones, petequias, van a tener hematomas y hemorragias. El diagnóstico es clínico en su presentación y también por la biometría hemática. La prueba más precisa es una biopsia de médula ósea que revela hipocelularidad y espacio ocupado por grasa. Otra vez key fact. Vamos a ver el síndrome de Diamond-Blackfan, que se presenta como una aplasia eritrocítica pura y anormalidades congénitas como dedos pulgares con 3 falanges y con labio hendido también. El tratamiento de la anemia aplásica, y con eso vamos a terminar, es terapia de soporte, transfusiones sanguíneas para anemia, antibióticos para infección, plaquetas para el sangrado. Hay que considerar también un trasplante halogénico de médula ósea en pacientes jóvenes con un donante que sea compatible. En casos severos, en pacientes sin un donante compatible de células madre, o pacientes ya muy viejos para el trasplante de médula ósea, mayores a 50 años de edad, hay que inmunosuprimir con ciclosporina, con globulina anti-timocito, la ATG, y el Trombopag para prevenir destrucción autoinmune de la médula que aún les queda. Hay que usar también tacrolimus como alternativa a la ciclosporina
y tratar las infecciones agresivamente. Es todo. Gracias.